Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En México, el gobierno de López Obrador acusa al magnate Ricardo Salinas de no haber pagado casi 3.800 millones de dólares en impuestos. Salinas le ha respondido al presidente. ¿Cómo entender semejante polémica? El gobernador de Florida sancionó ayer una ley por la cual los sin techo no podrán dormir en espacios públicos. Se calcula que en ese estado hay 30.000 personas en esa condición. ¿Es este el remedio para el problema? Rusia expulsó ayer al corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Xavier Colás, que llevaba 12 años en Moscú. Colás acaba de lanzar un libro titulado Putinistán. Hablamos con él sobre esa publicación. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 21 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En México está teniendo lugar un debate público entre dos auténticos pesos pesados: el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país, solo superado por Carlos Slim y Germán Larrea. Salinas tiene una fortuna de 13.300 millones de dólares, según la revista Forbes. Está representada esencialmente en TV Azteca, la segunda televisión de México, y en el grupo Electra, que maneja tiendas y servicios financieros. El debate entre López Obrador y Salinas se debe a que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, acaba de informar que el empresario debe 63.000 millones de pesos en impuestos, es decir, 3.770 millones de dólares. El martes, López Obrador se refirió al asunto. En el caso de Salinas de Pliego, Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos, y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas. Hay, no es exculpar a nadie, pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes. Salinas reaccionó enseguida y el mismo martes, tarde en la noche, hizo público un video de 8 minutos. Justo al empezar, y no exento de ironía, se refirió a cosas que López Obrador había señalado horas antes en su conferencia mañanera. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo, en lo personal, pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. En segundo tema, es que el SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y lo dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión.
Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. En el video, Salinas también mencionó que uno de sus campos de golf, el de Huatulco, había sido tomado por las autoridades para cobros tributarios. Dijo que eso no lo afecta a él, sino al turismo de Oaxaca, y que el gobierno, en vez de distraer la atención, debería estar combatiendo la criminalidad. Como si fuera poco, al final del video Ricardo Salinas se pronunció sobre las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en poco más de 2 meses, en las que se enfrentarán la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. A mis amigos y a mis sobrinos les digo, no dejen que otros decidan por ustedes. Hoy es el momento de expresarse. El 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor. ¿Cómo calificar la actitud de Ricardo Salinas frente a López Obrador? Hablamos ayer en Nueva York con Arturo Ángel, periodista mexicano especializado en temas de transparencia y corrupción. Pues ha resultado ser un enemigo, un adversario que el presidente no se esperaba, ¿no? López Obrador, cuando llega a la presidencia de México, en el primer y segundo año, su gobierno pues implementó una política muy agresiva de tratar de golpear en el bolsillo a grandes contribuyentes, a empresas nacionales, transnacionales, de las grandotas, que de acuerdo pues con los cálculos de la Hacienda en México ya bajo su administración, pues habían recibido muchos beneficios fiscales en el pasado, ¿no? Algunas empresas, y eso lo sé porque lo hemos documentado, algunas empresas grandotas, transnacionales, pues aceptaron, ¿no? Pagaron, incluso algunas pues con la amenaza latente de posibles acciones, incluso penales en su contra, ¿no? Pero Ricardo Salinas, pues no se dejó, él dijo, no, yo no tengo por qué pagar, y me parece que anclado en el poder mediático y económico que él sabe con el que cuenta, de esta enorme red de estaciones de televisión nacional y en varios estados de México, y pues además, seguramente alimentado por esta personalidad, pues ha decidido plantarle cara al presidente, ha dicho que no va a pagar, ha empleado todos los recursos legales a su alcance, y en el momento en que el presidente López Obrador me parece que combinó el tema de Salinas Pliego con la animadversión que él tiene contra el Poder Judicial en México, al que considera un enemigo político por ser el contrapeso de muchas de sus acciones, cuando el presidente López Obrador insinuó que el Poder Judicial favorecía a Salinas Pliego y sobre todo a la Corte Suprema de México al no resolver los recursos de este señor, al retardarlos, pues Salinas Pliego no ha hecho más que escalar esta ofensiva, responderle públicamente al presidente, ser crítico de varios de los funcionarios de su gobierno, siempre diciéndole amigo al presidente, pero acusando que está rodeado de corruptos, y en ese sentido creo que el presidente López Obrador ha encontrado un adversario inesperado, ¿no? El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, sancionó ayer en Miami Beach una ley que prohíbe a las personas sin techo dormir en las aceras, en los parques y en general en los espacios públicos de ese estado del sureste de Estados Unidos. La ley también permite a los condados seleccionar zonas donde los sin techo puedan acampar hasta por 1 año, siempre con la autorización del Florida Department of Children and Families, el Departamento de Niños y Familias. En esos lugares no pueden beber alcohol ni usar drogas. En Estados Unidos hay unas 700,000 personas sin techo. En la Florida, más de 30,000. Llegan del norte atraídas por el clima. Algunas han delinquido. Ayer, junto a DeSantis, el alcalde de Miami Beach, Stephen Miner, dijo que el espacio público es para el público y no para el crimen. Public spaces are for the public. Criminal activity or drug use openly on the street is not acceptable here in Miami Beach, and evidently not in the state of Florida as well. La ley contempla asimismo un acceso más rápido para que los sin techo reciban tratamientos contra distintas enfermedades o contra el abuso de drogas ilícitas. No obstante, hay quienes señalan que lo establecido en la norma es insuficiente. Y aquí surge entonces la pregunta, Paz. ¿Es esta nueva ley la solución al problema?
Llamamos anoche a Miami a Jorge Cancino, el editor principal para asuntos de inmigración en Univisión Noticias. Para nada, Juan Carlos. Florida, como el resto de Estados Unidos, tiene personas pobres, sean estos ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes o inmigrantes con o sin papeles. La pobreza es real y las personas en situación de calle las vemos a diario en nuestras ciudades. Esta ley puede ser definida como una ley fantasma porque esconde varias realidades. Primero, no ofrece programas sociales efectivos para sacar a las personas de la situación de calle en la que viven. No ofrece prepararlos para que sean insertados en el mercado laboral, que se reinventen, y tampoco crea programas para que tengan acceso a viviendas de bajo precio, alquileres. Y tercero, muy importante, sienta las bases de prohibiciones que sin lugar a dudas golpearán primero a quienes no tengan un estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es decir, indocumentados. Y también incluso a inmigrantes legales atrapados en la pobreza. En concreto, una ley no resuelve el problema de la miseria si no la esconde. Recuerdo, por ejemplo, a comienzos de la dictadura de Pinochet en Chile, que a la salida del aeropuerto de Santiago se elevaron muros al costado de la carretera de acceso para esconder barrios y tomas marginales. El camino era bonito, pero detrás de ellos había gente pobre. Florida podría estar construyendo un muro que a simple vista regulará el lugar donde dormirán las personas en situación de calle, pero la ley de DeSantis no atacará el problema de fondo que originó la pobreza y el que miles de personas vivan en estos momentos en situación de calle y no tengan un hogar donde vivir y tampoco dormir. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Rusia expulsó ayer a uno de los periodistas occidentales que mejor cubrían lo que pasa en ese país, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Xavier Colás. Colás llevaba 12 años informando desde Moscú. Varias veces ha estado en este podcast, la última de ellas el lunes. Hace algún tiempo, representantes gubernamentales llegaron a su apartamento para pedirle que no informara sobre ciertos acontecimientos. El martes, enterado de que no le renovarían su visa como corresponsal, un funcionario le dijo que si no se marchaba en 24 horas, tendría problemas. El pasado 28 de febrero, Xavier Colás presentó aquí en Madrid un libro sobre Rusia, la Rusia del todopoderoso presidente Vladimir Putin. El libro se titula Putinistán. Hablamos en ese momento con Xavier Colás y le preguntamos qué es Putinistán. Pues es un país víctima de un gobierno sin frenos, víctima de un gobierno sin contrapesos, sin una prensa que conteste, sin un parlamento que haga su trabajo, sin una sociedad civil que se preocupe y se movilice. Es el resultado de... Es lo que pasa cuando no atendemos a los asuntos públicos, cuando nos regodeamos en nuestras libertades privadas y no vemos más allá. Hasta que un día nos queremos hacer cargo de la situación, no de nuestra vida, sino del país, y es demasiado tarde. Durante años a los rusos se les convenció de que era un buen trato. Vosotros no os metéis en lo que hace la política, no os metéis en los asuntos del gobierno y el gobierno no se mete en vuestros asuntos. El régimen del putinismo fue la desmovilización de la mayoría de la población y la inmovilización de una pequeña minoría que se rebelaba. Pero cada vez ha habido que inmovilizar más cosas. El régimen se está haciendo viejo porque cada vez necesita quemar más vidas, quemar más libertades, reprimir más para conseguir lo mismo, que la calle esté tranquila, que nadie se mueva
que nadie proteste y que el régimen se prolongue. Y cada vez tiene que hacer más, cada vez tiene que hacer más cosas para seguir igual que estaba. Eso es Putinistán. Putinistán es una dictadura sin frenos, consentida durante mucho tiempo por sus propios ciudadanos, convencidos de que, bueno, no era una buena opción, pero aquella era la mejor opción. Es una dictadura que se está haciendo vieja, una dictadura vieja, enfadada y con dinero. Una mezcla, yo creo, bastante peligrosa, tal y como hemos visto. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El régimen de Nicolás Maduro lanzó ayer nuevos ataques contra la oposición. Lo hizo al capturar a Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela, y a Dignora Hernández, secretaria general del mismo partido. A la cabeza de esa organización está María Corina Machado, la candidata de la oposición inhabilitada por la justicia para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. También había orden de captura contra otros 7 miembros de Vente Venezuela. El equipo de béisbol estadounidense Los Angeles Dodgers despidió ayer a Ipei Mizuhara, el intérprete del célebre pitcher Shohei Ohtani, tras descubrir que ordenó transferencias por unos $4,5 millones desde la cuenta bancaria del jugador. El objetivo era hacer apuestas y Mizuhara está bajo investigación judicial. Ohtani, de 29 años, debutó esta semana con los Dodgers, con los que firmó un contrato por $700 millones durante 10 años. Antes estuvo en Los Angeles Angels. El gobierno de Estados Unidos, por intermedio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA por sus siglas en inglés, expidió ayer una reglamentación que influirá en el mercado automotor en todo el país. Ordenó que para el año 2032 la mayor parte de los automóviles que se vendan sean eléctricos o híbridos. El año pasado, 1.200.000 vehículos que salieron de los concesionarios no producían emisiones tóxicas. Eso equivale, sin embargo, a menos del 8% del total. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.